Johannes Simon Ohm, creador de la ley de Ohm, nació en Emmerich, Alemania, el 16 de marzo de 1789. Es el seno de una familia protestante y desde muy joven trabajó en la cerrajería de su padre. Tras su paso por la universidad, dirigió el Instituto Politécnico de Nürnberg y dio clases de física experimental en la Universidad de Múnich hasta el final de su vida. Falleció en esta última ciudad el 6 de julio de 1854. En 1840 estudió las perturbaciones sonoras en el campo de acústica fisiológica, ley de Ohm, Helmholtz, y a partir de 1852 centró su actividad en los estudios de carácter óptico, en especial de los fenómenos de interferencia. Sufrió durante mucho tiempo la reticencia de los medios científicos europeos para aceptar sus ideas, pero finalmente la Real Sociedad de Londres lo premió con la medalla Copley en 1841 y la Universidad de Múnich le otorgó la cátedra de física en 1849. Simulación entre la intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia constituye la ley de Ohm. Para ello, la unidad de resistencia eléctrica se denominó ohmio en su honor. Es una ley de los circuitos eléctricos, establece que la diferencia potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente I. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V por I. De esas tres magnitudes en el sistema internacional de unidades son respectivamente voltios, ohmios de resistencia, amperios a intensidad. Con ellas se resuelven numerosos problemas eléctricos, no solo de la física y de la industria, sino también de la vida diaria, como son los consumos o las pérdidas en las instalaciones eléctricas de las empresas y de los hogares. La elección de la fórmula a utilizarse dependerá del contexto en el que se aplique. Por ejemplo, si se trata de la curva característica intensidad sobre diferencia de potencial de un dispositivo eléctrico como un calefactor, se escribirá como intensidad es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Si se trata de calcular la tensión, diferencia de potencial en bornes de una resistencia por la cual circula una corriente de intensidad, la aplicación de la ley sería diferencia de potencial es igual a resistencia por intensidad. Por último, también es posible calcular la resistencia que ofrece un conductor que tiene una diferencia de potencial entre sus bornes y por el cual circula una corriente de intensidad aplicando la fórmula resistencia es igual a diferencia de potencial sobre intensidad. Entre las magnitudes que intervienen en la ley de Ohm es llamado triángulo de la ley de Ohm. Para conocer el valor de una de estas unidades, se tapa la letra correspondiente en el triángulo y las dos letras que quedan indican su relación teniendo en cuenta que las que están uno al lado del otro se multiplican y cuando quedan una encima de la otra se dividen como en un operador magnético común. Para analizar brevemente el concepto de la ley de Ohm, resolveremos algunos ejercicios. En el primer ejemplo tenemos: calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Veremos la siguiente gráfica para poder dirigirnos mejor. Para darle solución a este problema basta con retomar los datos del problema, que en este caso sería la resistencia de 10 ohmios y una tensión de 30 voltios. Los datos calcularemos la intensidad utilizando la siguiente fórmula. Intensidad es igual a diferencia de potencial sobre resistencia eléctrica. Es igual a 30 voltios sobre 10 ohmios es igual a 3 amperios. Entonces necesitaremos 3 amperes para alimentar la lavadora de juguetes.